Hola a todos, hoy vamos a trabajar el taller 1 de lectura crítica. Conceptos que vamos a aprender en este video: superestructura, macroestructura y microestructura. Son tres conceptos que componen la estructura textual. La competencia que vamos a practicar en este video es: comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Dentro de la teoría del taller 1, se afirma que es importante reconocer la superestructura y macroestructura de un texto para contestar las preguntas de forma correcta. Por lo que debemos preguntarnos por qué o para qué conocer aquellos conceptos. Para responder esa pregunta la podemos hacer mediante un caso. ¿Qué pasaría si no reconocemos y diferenciamos la superestructura y macroestructura textual de aquellos contenidos que vemos en la televisión? Y este es el caso de aquellas personas que en la calle intervienen a los actores sobre sus acciones en una telenovela, o suele suceder en las abuelas que tienden a confundir la realidad con la ficción, es decir, piensan que lo que están viendo en una novela es una realidad noticiosa. De esa medida, si confundimos la superestructura y macroestructura de los textos, pues resultaría que no llegamos a una verdadera interpretación de los textos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte explicativa de nuestros conceptos. Entonces, ¿qué es estructura textual? Para comenzar, estructura tiene un concepto sinónimo que es sistema. ¿Qué nos dice el diccionario acerca de qué es estructura? Bueno, estructura es un conjunto de elementos interrelacionados y que persiguen un objetivo. En aquel conjunto es importante el orden que tengan los elementos. Cabe decir que dentro del concepto de sistema es importante cada elemento. Eso quiere decir que si quitamos un elemento de este sistema, posiblemente ya no vaya a funcionar de la misma forma. El concepto de sistema y estructura nos ha permitido a nosotros comprender diferentes realidades del universo, como por ejemplo el ecosistema, el sistema digestivo o el sistema solar. Nos queda entonces la pregunta de qué es una estructura textual. Entonces la podríamos definir como el conjunto de elementos lingüísticos que persiguen un fin comunicativo y en el cual es importante el orden o la organización de aquellos elementos. La estructura textual se compone de la superestructura, macroestructura y microestructura. La superestructura, para entenderla mejor, es la forma que tienen los textos en su generalidad. Eso quiere decir que los textos argumentativos comparten la misma forma. A continuación, vamos para la macroestructura, y para diferenciarla de la anterior es
el contenido de un texto. Entonces hablamos del significado, de la tesis, de las ideas principales y de las secundarias de un texto en particular. Por último, la microestructura es la forma como se teje el discurso a nivel local. Y entonces aquí hablamos de las oraciones, tipos de oraciones, concordancia gramatical y cohesión textual. Estas estructuras textuales harán diferente a un texto narrativo, pues se compone de diferentes elementos. Asimismo, va a diferenciarlo de un texto argumentativo, que tendrá otros elementos y organizados de otra forma. También podría pasar con el caso del texto descriptivo, teniendo en su caso sus propios elementos. Contextualizando los tres conceptos de estructura textual, dentro del texto argumentativo encontramos varias superestructuras, como por ejemplo el ensayo, el artículo de opinión, la publicidad, la carta argumentativa, etc. Mientras que si hablamos de la macroestructura, decimos que todos esos textos tienen una tesis, unos argumentos y una conclusión. Siguiendo con la microestructura de un texto argumentativo, tenemos que ya especificarlo. Por ejemplo, si hablamos de una publicidad, su microestructura estaría centrada en la utilización de recursos retóricos que convenzan a nuestro lector. Para terminar este apartado de la explicación y para que quede mejor explicado, continúo con una cita de Casani, que dice: siguiendo a Casani, 1994, página 321. Podríamos citar como ejemplo el caso del relato de un accidente de tránsito. La macroestructura ordena los actores, los hechos, las circunstancias, las causas, las consecuencias. Luego, dependiendo de a quién se tiene que comunicar los hechos, en qué situación, soporte y registro, cambiará la superestructura. Así, si el texto aparece como una noticia en el diario, tendrá título, encabezado, etc. En cambio, si se presenta como una denuncia, seguramente se deberá completar las partes fijadas oficialmente: autor, hechos alegados, etc. Si se convierte en el testimonio oral de un testigo que narra lo sucedido en una conversación informal, probablemente el relato se detenga en detalles no cronológicos, describa aspectos anecdóticos, etc. Y hasta incluirá comentarios personales, impresiones del testigo y comentarios del interlocutor, porque la superestructura esquemática allí será la del diálogo-conversación. Ahora los invito a la lectura de los dos textos que están dentro del taller número 1 para solucionar las preguntas. Por favor, pausa el video. En este apartado vamos a hablar sobre los dos textos que vamos a leer, que es La cultura del terror y el texto de Piaget. Del primer texto podemos decir que su superestructura es un cuento. Su macroestructura entonces es lo que tiene que ver con la narración. Entonces tiene que ver los personajes, el lugar, el tiempo, la trama, el argumento. Por lo que entonces decimos que este cuento está ambientado en 1850, un momento donde América pasaba por un proceso de independencia. Como personajes tenemos a Ramona y a la abuela. La trama, pues,
vemos que comienza con el desenlace, luego sigue el inicio y luego el desarrollo. Esa es la trama de nuestro cuento, un cuento muy original, porque no tiene la misma estructura que los demás cuentos, que es inicio, luego un nudo y luego un desenlace. Aquí se cambia ese orden. Y eso es lo que tiene la literatura, tiene la posibilidad de cambiar las estructuras textuales. En cuanto al argumento, podemos decir que es como el resumen, ¿sí? Entonces podemos decir que trata sobre el trato que recibe Ramona en su posición de esclava y en su posición de mujer. La microestructura de la narración de Galiano se caracteriza por utilizar un lenguaje coloquial, un poco parecido al lenguaje oral. Como vemos, no respeta tanto las reglas gramaticales, y esa es una de las licencias que tienen los literatos. La microestructura de los textos narrativos se caracteriza por la utilización de los tiempos verbales, la utilización de marcadores temporales y la utilización del guión como forma de darle voz a los personajes. Ahora vamos a hablar del texto número 2, que es el de Piaget. La superestructura de este texto es descriptivo. Su macroestructura, entonces, debemos hablar de una idea principal y de unas ideas secundarias. La idea principal es que el desarrollo psíquico tiende hacia el equilibrio. Como ideas secundarias, vemos la comparación que se hace con el crecimiento orgánico, el ejemplo que se hace con respecto a la inteligencia, cuando se opone la inestabilidad o incoherencias relativas de las ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. Asimismo, vemos con respecto a las relaciones sociales y al terreno de la vida afectiva. Esa es la macroestructura. Ahora, la microestructura del texto se caracteriza por el uso de la tercera persona, el uso de la comparación, se usa un lenguaje formal, hace uso de marcadores discursivos como por ejemplo, por lo tanto, también, finalmente. Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?, el concurso más generoso de la televisión colombiana. Hoy nos acompañan nuevos concursantes. Comencemos con el juego. Primera pregunta por 1.000.000. Del cuento de Galiano se puede inferir que es una crítica al machismo porque A. Eduardo Galeano es reconocido por ser machista y conservador. B. Muestra cómo la mujer enseña a la mujer a permanecer sometida. C. Enseña que las abuelas deben pegar a las nietas por si acaso. D. Las mujeres reconocen el machismo al criar hombres machistas. La respuesta correcta es la B. Muestra cómo la mujer enseña a la mujer a permanecer sometida. Pues vemos que es la más cercana a la hipótesis de lectura, a la hipótesis de sentido que podemos extraer del texto. Miremos la respuesta A. La respuesta A no tiene nada que ver con el texto. Nos hablan del autor, que puede ser verdad o mentira, pero lo importante aquí es lo que pensamos acerca del texto que estamos leyendo. En el caso de la C, no podemos hablar de que la abuela le pegó a la nieta porque sí, hubo una razón por la cual le pegaba. Y la D, las mujeres reproducen el machismo al criar hombres machistas, pues en este caso no hay mención de ningún hombre, ¿sí? Simplemente la relación entre abuela y nieta, ¿sí? Entonces la más cercana es la B.
Bien, está bien, está bien. Aguanta. Muy bien. Seguimos con la segunda pregunta por 5 millones. La frase "a Ramona Caraballo la regalaron, bien no supo caminar" quiere decir que A. La niña caminaba muy bien en el momento que la regalaron. B. Ramona Caraballo no sabía que le iban a regalar cuando caminó. C. Ella no caminaba muy bien cuando la abuela le pegó. D. La última no sabía caminar aún en el momento que la regalaron. Pausa el video, por favor. De acuerdo a la estructura del cuento de Galeano, evidenciamos que el cuento comienza con el desenlace, y es aquella frase por la cual nos están cuestionando. La pregunta es, ¿a qué momento se relaciona esa frase de la historia? Es decir, si cuando era niña o cuando era adulta. Cuando era niña vemos que la niña podía hacer de todo, es decir, que podía caminar. Pero posteriormente, cuando ya era adulta, tuvo una problemática con la abuela, la cual fue la que le pegó, y posiblemente fue ella la que causó que esta muchacha no pudiera caminar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ella no caminaba muy bien cuando la abuela le pegó. Tercera pregunta por 10 millones. Del texto se puede inferir que la abuela A. vivía en un pueblo, B. habitaba en un suburbio, C. residía en el campo, D. moraba en la ciudad. Para la pregunta número 3, es importante inferir las acciones de la abuela. Y es el tercer párrafo del cuento el cual nos va a ayudar. Y en el cual se dice que la abuela llegaba desde el campo, pero que tenía que devolverse al pueblo. Es decir, o vive en el campo o vive en el pueblo. Pero la frase que dice que se tiene que devolver al pueblo nos quiere decir entonces que no es la casa, porque uno no tiene obligación de irse a la casa, ¿sí? Sino más bien al trabajo. Entonces posiblemente donde trabajaba era el pueblo y donde vivía era el campo. Por lo que la respuesta correcta es la C, residía en el campo. Cuarta pregunta por 15 millones. El texto de Piaget es un texto A. literario, B. descriptivo, C. conceptual, D. argumentativo. Como dijimos anteriormente, el texto de Piaget es un texto descriptivo, por lo que la respuesta correcta es la B. ¿Pero por qué es descriptivo? Veámoslo. Evidenciando el texto, vemos que hacemos una comparación entre el desarrollo psíquico y el desarrollo orgánico. Esta comparación se realiza para caracterizar el desarrollo psíquico. Además, nos bota ciertas características. Por ejemplo, dice que inicia al nacer y concluye en la edad adulta. De la misma forma, dice que busca el equilibrio. Otra de las razones por la cual es un texto descriptivo es que nos referimos a un texto objetivo. Es decir, aquí importa el objeto del cual estamos hablando y no una parte subjetiva de los textos argumentativos. Que importa es la visión del autor. Está bien, está bien, está bien. Aguanta. Muy bien. Continuamos con la quinta pregunta por 20 millones. La idea principal del fragmento de Piaget es que el desarrollo psíquico A. empieza al nacer y termina a la edad adulta, B. tiende a ir hacia el equilibrio, C. empieza al nacer y termina a la edad adulta, D. tiende a ser estable con el tiempo. La respuesta correcta para la quinta es la D, tiende a ser estable con el tiempo. La respuesta A y C no tienen nada que ver con la idea principal, son ideas secundarias que van a reforzar lo que es el desarrollo psíquico, pero no es la idea principal. La B es muy parecida a la respuesta, pero
Aquí lo importante es que la idea principal sea muy bien resumida, y en este caso la D tiene un pedazo que es el tiempo, le da importancia al tiempo, entonces por eso es la D. Por último, la sexta pregunta por 30 millones. Una consecuencia posible del texto de Piaget es A. El desarrollo psíquico depende del desarrollo orgánico para lograr el equilibrio. B. Las relaciones sociales se detendrán en algún momento del desarrollo. C. Las relaciones sociales se detendrán en algún momento del desarrollo. O D. Cómo el desarrollo psíquico puede tratarse si hay problemas. La respuesta correcta de la número 6 es la C. El desarrollo de la inteligencia humana tiende al equilibrio. Acá debemos ver que la respuesta o la consecuencia más posible es la que está más cercana a nuestra idea principal, y esta es la que está relacionada con el desarrollo psíquico. La respuesta B es la que se descarta porque no tiene nada que ver con nuestro texto. La respuesta A es bien que puede ser cierta, pero en el texto lo que se está haciendo es una comparación del desarrollo psíquico con el desarrollo orgánico, por esa razón no. Y en cuanto a la D, no tiene nada que ver con nuestra idea principal. En cambio la C sí se acerca mucho a la idea principal, que es el desarrollo psíquico, y dentro del desarrollo psíquico encontramos la inteligencia. Este desarrollo tiende al equilibrio. Ese man merece un aplauso. A ver, ya empezó el calorcito. En conclusión, la superestructura de un texto es su forma de presentación. Por ejemplo, puede ser un cuento, una novela, un ensayo, un artículo de opinión, una carta, etc. Dentro de estos está las diferentes tipologías, como la argumentativa, la narrativa, la descriptiva, etc. Dentro de lo que es la macroestructura, la podemos entender ya no como la forma, sino como el contenido de un texto. Y a nivel microestructural son los elementos que componen a nivel local a un texto, como por ejemplo la oración, las palabras, los signos de puntuación, la concordancia gramatical, etc. Lo ideal de conocer estos conceptos es hacer las preguntas a los textos que leemos. Tener siempre como rutina identificar la estructura textual de aquellos textos que leemos. Hasta pronto.